Misterios 710. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de la parashá número 19, Terumá, ofrenda. Éxodo 25, del 1 hasta el capítulo 27, 19, y la Haftará Primera de Reyes 5, 26 al 6, 13. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bien, pues estamos ya en otra parashá, gracias a nuestro Padre Santo que nos permite poder estudiar una vez más otra porción de su Torá, que en esta semana nos tocó la parashá número 19, que es Terumá, significa ofrenda. Leyendo toda esta porción, de veras que hay una riqueza inagotable. Y pues vamos a estarnos enfocando en dos puntos interesantes que creo que debemos reflexionar juntos. El primero, vemos aquí en el Éxodo 25 al inicio, cuando está hablando de la ofrenda. Y algo que me llama la atención, fíjense cómo nos está mostrando la escritura. Dice, entonces Yahweh habló a Moisés o a Moshe, diciéndole, di a los hijos de Israel que aparten para mí una ofrenda. Tomarás la ofrenda de todo aquel que se haya propuesto, que se lo haya propuesto en el corazón. Y aquí estamos viendo la semana pasada que estábamos hablando también acerca de la ofrenda, de la importancia que es la ofrenda. Y ahora este capítulo 25 inicia con eso. Dice, dile a los hijos de Israel. Pues bueno, ya aquí primeramente es a quién está dirigido esta parte, a los hijos de Israel, a todo aquel que está considerado como hijo de Israel, a todo aquel que pertenece al pueblo de Israel. Ahora, nosotros que éramos gentiles, ahora por medio del Mesías Yeshua hemos creído en él por la fe, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, por medio de Yeshua hemos regresado al Padre, hemos entrado en pacto, en alianza, nos hemos primeramente reconciliado, hemos buscado la paz con el Padre a través de confesar nuestros pecados y de arrepentimiento. Y bueno, esto pues es lo básico que conocemos y eso nos llevó a que nosotros fuéramos injertados al pueblo bendito de Israel, a ese olivo cultivado. Ahora, por medio de nuestro Mesías, somos parte de Israel. Entonces tenemos que ver que entonces está dirigido para nosotros, que ahora somos parte del pueblo de Israel, que somos descendencia de Abraham por medio del Mesías Yeshua, como dice Gálatas 3. Di a los hijos de Israel que aparten para mí una ofrenda. Entonces, es importante que cuando nosotros apartamos una ofrenda, es para nuestro Abba. Y cuando la estamos canalizando en la congregación, pues recordemos que el lugar donde nos reunimos, del lugar donde estamos recibiendo alimento espiritual, pues vamos a recibir ese alimento espiritual en ese lugar que estamos diciendo, que es la congregación. Pues cuando llevamos nuestra ofrenda es para que en esas instalaciones, hay lugares donde se rentan, hay lugares donde se han comprado un terreno y apenas se está levantando, en fin, ya sea rentado, sea propio, siempre se necesita dinero. Siempre se necesita que pagar los gastos de operación, agua, energía eléctrica, internet. O sea, hay muchas cosas que se necesitan, papelería, muebles, sillas, las cosas para los bebés, el cunero, el cuarto de niños, en fin, todo lo que se necesita para poder tener una reunión y poder enseñar la Torá, pues por todo se mueve con dinero, ¿verdad? No nos va a llegar gratis y, ay, mira, ahí les mando
500 sillas, se las regalo. Bueno, va a haber personas que lo van a hacer, pero hablando de una tienda, de un lugar donde venden esos muebles, pues no lo van a dar así nada más porque sí, hay que comprarlo. Entonces, cuando llevamos nosotros la ofrenda, llevamos lo que hemos apartado, lo que le corresponde, lo que nuestro Padre dice, esto es mi parte, y lo llevamos a la congregación, es para que pues, no falte nada, y los que están sirviendo ahí también no les falte nada. Pero aquí esto fue recordando lo que hablamos la paracha pasada. Ahora aquí está haciendo lo más específico nuestro Padre y dice que aparten para mí una ofrenda y está relacionado precisamente, esta ofrenda está relacionado con el Mishkan o conocido como el tabernáculo en español, ¿sí? Que estaba en el desierto, entonces iban a traer oro, plata, bronce, en fin, y pieles, o sea, muchas cosas que se requerían para poder levantar el Mishkan o el tabernáculo, y con las medidas que el padre ya había dado a Moshe, o que le iba a dar a Moshe. Entonces, si se parte para mí una ofrenda, y si todo aquel que se lo haya propuesto en su corazón, la ofrenda tiene que ver, vamos a decir que es voluntario, la ofrenda tiene que ver con lo que tú propones en tu corazón dar. Yo he conocido personas que son bien generosos, que de veras no tienen en su corazón nada que les obstaculice el dar. Nosotros hemos sido bendecidos por dos familias que en su momento, en su tiempo, nos bendijeron, por decir, con vehículos, que en ese momento, pues, en la primera ocasión, pues no había un vehículo, y pues nuestro Padre, a través de una persona que se tocó su corazón de manera voluntaria para que ese vehículo sirviera para seguir sirviendo en la obra, donó ese carro para nosotros. Y luego otra ocasión, al paso de los años, también otra persona igual. Entonces, hay personas que son generosos, que dan sin problemas, les encanta dar. Entonces, aquí es algo interesante. Está hablando, dice, según se haya propuesto en el corazón. Así como hay personas muy generosas, también hay personas muy agarradas, ¿sí? Que no dan fácilmente, aunque lo tienen. Hay personas que no lo tienen y lo poco que pueden tener en ese momento lo siembran. Hace muchos años, estoy hablando de, ¿qué será? Híjole, yo creo que por lo menos aproximadamente unos 22 años. Este, me tocó de ir a compartir por parte de la sierra de Hidalgo, y estábamos, pues fui a compartir en una congregación donde el piso era de tierra. Y pues vino al final, ya que compartimos, di una enseñanza, en fin, y ya era, me acuerdo que era en la nochecita, ya estaba oscuro. Pues yo ya estaba saliendo del templo o de las instalaciones, era una congregación pentecostés, le llaman templo, ¿no? En sus instalaciones, vamos a decirlo. Iba yo saliendo por la puerta principal y pues ya ahí me detuve saludando a las personas, y de repente se me acercó una adulta mayor, muy sencilla, muy humilde, y en un envoltorio así, me dio dinero, me dio una ofrenda. La verdad, yo no quería recibirlo, pero yo recordé algo. No le quites la bendición a la persona que está sembrando en tu vida, porque las ofrendas son siembras. No le quites esa bendición, porque estás sembrando en tu ministerio. Estás sembrando porque tú vives del Evangelio y estás sembrando en ese ministerio que el Padre te ha delegado, que te ha encomendado, y la persona está sembrando. Yo lo aprendí, y cuando estaba yo en esa situación lo recordé, o mi padre me hizo recordarlo, y pues sí, lo tomé y le dije, muchas gracias, que nuestro Padre te lo multiplique en esa cosecha que está sembrando ahorita con nosotros, que coseches muchísimo. Y así es, las ofrendas son voluntarias, siempre son voluntarias, y nuestro Padre pone el querer como el hacer en las personas. Hay personas que han sembrado,
en Ministerio 710 o Ministerio 710. Si se dan cuenta, nosotros no estamos pidiendo dinero. Nuestro Padre sabe cuáles son las necesidades que hay en este ministerio y nuestra dependencia es de Él y Él mueve los corazones de las personas y cuando menos lo esperamos o más bien cuando más se necesita, el Padre mueve corazones y llegan esos apoyos para que se siga compartiendo el Evangelio. De antemano nosotros bendecimos a las personas que con ese corazón generoso han apoyado este Ministerio 710 para que sigamos estudiando y compartiendo las escrituras. Pero regresamos al punto, las ofrendas va de acuerdo ahora sí que al corazón de la persona, como dice aquí, tomarás de la ofrenda de todo aquel que se lo haya propuesto en su corazón, así como se lo haya propuesto y en la cantidad que se lo haya propuesto. Y pues toda esta ofrenda iba a ser dirigido al, como decíamos hace un momento, al Mishkan o al tabernáculo, para su, vamos a decirlo así, preparación, construcción y todo lo que se iba a generar para hacerlo. Pues se construyó. Entonces, terminamos este primer punto de las ofrendas porque prácticamente casi fue como la continuación de la semana pasada que estábamos hablando precisamente del dar. Y el dar es importante en el reino, es muy importante. Entonces, no dejemos de dar. Una de las cosas que a veces les platico a mis amigos y en la congregación, les he dicho, yo tengo un vicio y no lo quiero perder, la verdad, es un vicio que no quiero dejar. Y los vicios pues cuestan, siempre cuestan dinero. Y algo que le he dicho a mi Padre Santo, digo, Padre, tengo un vicio y no pienso dejarlo, o sea, no intentes convencerme, porque no pienso dejarlo, estoy agarrado de ese vicio y no lo quiero dejar. Pero sí te pido una cosa, Padre Santo, por favor, te ruego, que me sostengas el vicio porque yo no puedo sostenerlo. Entonces yo te ruego que me sostengas el vicio porque si sale, pues se necesita dinero para este vicio y es lo único que te ruego dos cosas, que no me lo quites y porque estoy enviciado en ese vicio, que no me lo quites y que me ayudes a sostenerlo, por favor, te lo ruego, Padre Santo. Y eso fue algo que le dije a mi padre. Bueno, antes de que sigas pensando qué vicio tendré, te voy a decir, es el vicio del dar. Que no vayas a pensar, ay, el pastor, el hermano tiene un vicio y le dijo a Dios que se lo sostenga. Ay, Dios mío, ¿a quién estoy escuchando? No. Es el vicio del dar. Otra vez lo digo, el vicio del dar. Yo tengo una bolsita, un sobrecito donde voy guardando para sembrar, para sembrar, y es algo que no quiero perder y ruego a Dios que también ustedes tengan ese, pues ese vicio y que el Espíritu de nuestro Padre los dirija en dónde van a sembrar, que Él siempre va a decir hacia dónde pues principalmente en su congregación, en donde están ustedes reuniéndose, donde están recibiendo ese apoyo, ese alimento espiritual. Pues bueno, gracias a nuestro Padre que Él nos dirige con su espíritu para irnos guiando en ese aspecto. Bueno, pues ya vemos aquí que pues el templo, pues, o más bien no es el templo, el tabernáculo, el Mishkan, pues tuvieron todas las medidas y todo lo que se tenía que hacer y los materiales que se iban a usar. Pero algo que me llama la atención hablando del tabernáculo es que se construyó de tal manera que cuando las personas se dirigían o entraban en el tabernáculo y se dirigían hacia donde estaba lo que es el lugar santísimo, por supuesto que no entraba, pero se dirigían hacia allá, era hacia el oeste. Y yo creo que esto es importante, hacia el oeste o occidente es lo mismo, occidente, oeste es lo mismo. Entonces se dirigían lo que es el lugar santísimo, entonces las personas entraban por la puerta, la puerta principal del tabernáculo
y se dirigían hacia el oeste, porque hacia allá estaba el lugar santísimo. Quiero decirles que el oeste es donde se pone el sol, donde es la puesta del sol. El este o el oriente es donde sale el sol. Entonces, si nosotros observamos, y quiero que por favor lo veas, quizás busques en Google los mapas, el tabernáculo, la parte de la puerta y la parte de la puerta principal de entrada, por decir así, al tabernáculo, y donde estaba el lugar santísimo, estaba dirigido hacia el oeste. Sin embargo, en los templos paganos nos observamos que los templos paganos sí todos están dirigidos hacia el este, hacia donde sale el sol. Entonces son cosas que debemos observar, que debemos poner muy en claro. Los paganos siempre se dirigían sus templos hacia el este, hacia donde sale el sol. Y pues hablando del templo, hablando del este, hablando del oeste, aquí hay algo interesante. Cuando Adán y Eva se equivocaron, tomaron una mala decisión en desobedecer al Padre, y pues el Padre pues los disciplinó, pero los sacó del Edén. Los echó fuera del Edén, los echó fuera de ese lugar hermoso, y Adán y Eva se dirigieron hacia el este. Igual que Caín, así como dice Génesis 3:24, como una referencia, Génesis 3:24, Génesis 4:16. Lo repito, 3:24 y el 4:16 del libro de Génesis, nos damos cuenta que Adán y Eva fueron expulsados hacia el este. En algunas Biblias dicen que se dirigieron hacia el oriente. En el caso de Caín, que también pues él cometió un homicidio, mató a su hermano, él fue expulsado también del Edén y se dirigió hacia el este, hacia el oriente. Esto tiene un significado. Siempre que Israel era exiliado, siempre que Israel se movía y se alejaba hablando de la presencia del Padre, se dirigían hacia el este, dando la espalda al oeste, donde está simbolizado la presencia de nuestro Padre. Si ustedes leen en Génesis, dice, y se alejaron de la presencia de Dios. Dice así, se alejaron de la presencia de Dios, se alejaron del Edén. Nos está simbolizando que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Ahora, recordemos que nuestro Padre es omnisciente, Él está en todos lados. Pero hablando de representación, Él, por decir, hablando del Edén, en el Edén estaba ahí la presencia de Dios, y cuando fue expulsado, tanto Adán y Eva como Caín en su momento, se dirigieron hacia el este, se alejaron dando la espalda a la presencia de Dios. Precisamente los musulmanes siempre que oran, oran hacia la Meca, pero buscando la manera o dando la espalda siempre, lo que representa la presencia de Dios, en este caso donde está Jerusalén, para los que están fuera. Entonces, eso pues bueno, creo yo que aquí es donde nosotros tenemos que poner atención, porque cuando nosotros no estamos obedeciendo a nuestro Padre en sus indicaciones, estamos de alguna manera dando la espalda y nos estamos alejando de su presencia, porque Él y su palabra son uno. Y cuando nosotros estamos haciendo lo contrario de lo que dice su palabra, o su Torah, sus instrucciones, estamos dando la espalda. La obediencia es dirigirnos hacia el oeste. La desobediencia es dirigirnos hacia el este, dar la espalda a nuestro Padre. Y aquí viene algo interesante. La palabra teshuvah. La palabra teshuvah, fíjense, se lo voy a describir de esta forma, ya que estamos viendo el este y el oeste. Cuando la persona se dirige hacia el este es dar la espalda donde está la presencia de Dios, que está en el oeste. Estamos hablando de manera simbólica. Entonces, teshuvah es dejar de caminar hacia el este, girar y dar la cara hacia la presencia de Dios, que está en el oeste, y dirigirse hacia Él.
Lo voy a repetir una vez más. Teshuvá, ¿sí? Dejar de caminar hacia el este. Recuerden que el este simboliza que nos estamos alejando de la presencia de Dios a través de la desobediencia, a través del orgullo, a través de la insensibilidad, a través del pecado, de practicar pecado. Entonces, cuando una persona practica el pecado, está caminando hacia el este. Pero cuando la persona recapacita y se arrepiente y gira hacia el oeste, donde está la presencia de Dios, y da la cara, ya no la espalda, da la cara y empieza a caminar hacia el oeste. Ahora sí que se pone en paz con el Padre a través de Yeshua, se pone en paz pidiendo perdón y haciendo un compromiso, y empieza a caminar hacia el oeste, ahora dando la espalda hacia el este. Si nosotros nos damos cuenta y vemos esto de esta forma, el este representa desobediencia, el oeste representa obediencia. Cuando una persona le da la espalda a la presencia de Dios que está en el oeste o en el occidente y está caminando hacia el este, ¿sí? Entonces, o al oriente, es porque está desobedeciendo, se está alejando. Recordemos que la desobediencia nos aleja de la presencia de Dios. La obediencia nos acerca, nos mantiene en paz. Entonces, como decía hace un momento, todos los templos paganos están dirigidos hacia el este, donde sale el sol. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta esta palabra de Teshuvah, que es girar y dirigirnos hacia la presencia de Dios que está en el oeste, dando la cara, buscando el perdón con un arrepentimiento, aquí hay un ejemplo muy importante, lo que es el hijo pródigo. Se ha usado esta parábola del hijo pródigo hablando del pecador que anda haciendo cosas, o sea, anda pecando lejos de Dios, y es correcto, está bien, pero también debemos tomarlo en su raíz. La parábola del hijo pródigo nos está hablando de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, que la casa de Israel fue la que se alejó y fue la que se exilió y se alejó y se asimiló a las naciones, se integró a las naciones, y la única que se quedó pues cuidando y guardando su identidad, manteniendo pues esa relación con el Eterno, aunque también pecó, ¿sí? Pero en nuestro padre no se divorció, fue con la casa de Judá, fue la que se quedó en Jerusalén, y la casa de Israel fue la que se alejó y se fue a las naciones, se asimiló a las naciones y empezó a practicar lo que las naciones hacen, empezó a comer lo que las naciones comen, o sea, se alejó totalmente del Padre, se alejó de su Torá, se alejó de sus instrucciones y empezó a hacer lo que quiso. Entonces, el hijo pródigo nos está hablando precisamente de la casa de Israel que se alejó de la presencia del Padre. Hay una promesa donde la casa de Israel va a regresar a la casa del Padre, va a haber una restauración, va a haber una restauración con el Padre. Entonces, de hecho, ya están regresando, no ha terminado todo, están regresando las tribus, hablando de las tribus, están regresando ya a Israel. Pero hay más que eso. A lo que aquí se está refiriendo, está diciendo, hablando de el Padre, regresar al Padre, regresar a la Torá. El Padre y su Torá son uno. El corazón de nuestro Padre Santo es su Torá. Entonces, a veces escuchamos predicadores famosos, predicadores que andan dando mensajes en internet, que son judíos, pero que comen de todo y porque ahora por la gracia viven y que ya la ley pasó. En esta semana me tocó escuchar a un predicador donde que dice que es judío, hizo menos la Torá del Padre, la hizo a un lado totalmente, y pues diciendo que estamos por gracia. Y el Salmo 119 dice claramente que la gracia es su Torá, la gracia de su Torá. Y cuando dice que ya no estamos bajo la ley, no se refiere a la ley de Dios, se refiere a la ley del pecado. Yo creo que este predicador debería de leer bien la Biblia en su contexto, ¿sí? El libro de Gálatas, el libro de Romanos,
que habla en el capítulo 6 que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, deben de leer bien en el contexto, deben de leer bien en el contexto hebreo, en la perspectiva hebrea. No por el hecho que estamos leyendo las escrituras en la perspectiva hebrea, es porque ya nos sentimos judíos. Y ese es otro problema, lamentablemente, porque la persona piensa, no, pues ya están viendo la perspectiva hebrea, ya se creen judíos. Yo en lo personal no me creo judío. Hay que entender esto. Un judío, ¿qué es un judío? Número uno, desciende de la tribu de Judá. Número dos, puede ser de la casa de Judá. O número tres, practica el judaísmo. Entonces, se le dice judío aquel que puede ser de la tribu de Judá o de la casa de Judá o practica el judaísmo ortodoxo. Entonces, el judaísmo ortodoxo, todos los que practican judaísmo ortodoxo son judíos. ¿Ok? Ahora, a mí me preguntan, ¿tú eres judío? No, no soy judío. ¿Por qué? Número uno, no desciendo de la tribu de Judá. Número dos, no soy de la casa de Judá. Y número tres, no practico judaísmo ortodoxo. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Todos los judíos, que como se dicen, es que los judíos, los judíos, los judíos, y de manera general dicen a todas las 12 tribus, les llaman judíos. Entonces vamos a decir esto, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Entonces debemos empezar por ahí. Y yo creo que esta parte es importante, hablando de cuando nosotros estamos estudiando las escrituras. Y estaba yo diciendo hace un momento que Teshuvah es dar, y estábamos dándole la espalda al Padre porque estábamos caminando hacia el este, giramos, damos la cara al Padre, nos ponemos en paz con Él, por medio de Yeshua HaMashiach, pedimos perdón, nos arrepentimos, nos comprometemos a caminar y obedecer su palabra, como dice el libro de Job 22-21, ponte en paz con Él, sométete a Él y la prosperidad regresará a ti. Entonces, me pongo en paz con mi Padre por medio del Mesías y me someto a su palabra, a su Torah. Yo estaba diciendo hace un momento que este predicador, este evangelista, decía que la Torah ya pasó. Entonces, ¿cómo me voy a poner en paz con el Padre? ¿Qué voy a obedecer? Si la Torah ya pasó, si los mandamientos ya pasaron, ¿sí? Porque dicen, algunos se creen judíos y se reúnen en sábado. Pues es el cuarto mandamiento. Yeshua se reunía en sábado, ¿sí? Pues según Lucas 4:16 y dice Primera de Juan capítulo 2, 3 al 6, que si yo verdaderamente conozco al Padre y conozco al Hijo, voy a obedecer los mandamientos y voy a vivir como Él vivió. Entonces, creo yo que debemos poner los pies sobre la tierra y ver bien las escrituras y en su contexto hebreo e histórico. Regresando al punto de la Teshuvah, si vamos a regresar al Padre es porque vamos a obedecer su Torah, vamos a hacer ese compromiso de obedecer los mandamientos. Algo que observamos, por decir, todas por decir, el paganismo, dirigen sus iglesias. Vamos a ver el cristianismo. En el cristianismo, hablando del cristianismo católico, que es la raíz del cristianismo, ellos tienen sus iglesias y obsérvenlas. La gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría, están dirigidas hacia el este, a donde sale el sol. ¿Ok? ¿Qué día celebran? Sus reuniones principales celebran el domingo. ¿Por qué? Porque el día que ellos celebran es el día del sol, porque sus iglesias están dirigidas hacia el sol y por eso celebran en domingo. Chequen ustedes, el cambio del cuarto mandamiento lo hizo la Iglesia Católica con este emperador Constantino, ya lo estableció y lo decretó que hasta el día de hoy siguen obedeciendo a Constantino. Entonces, Constantino era un adorador del sol, al dios Mitra. Entonces, él estableció adorar ahora ahora sí que a Dios, pero no decía cuál, pero es el dios Mitra, su sol, en domingo, y así lo establecieron. Lo empezaron a maquillar, y así, si ustedes escuchan a un cristiano con raíces católicas, dice, es que nosotros celebramos el domingo porque ese es el día del Señor, porque es el día que resucitó y no sé cuánto. Ok, lo que tú quieras y mandes. Puedes poner muchas situaciones de por qué el domingo. Para empezar, no resucitó en domingo.
Entonces, podemos decir muchas cosas, pero ¿sabes cuál? Ninguna de ellas no tiene valor, porque nuestro Padre dijo, el cuarto mandamiento, vas a descansar, es el día de nuestro Padre, es el día donde podemos servirle a Él. Lo que hizo Constantino, como no quería nada con los judíos, ahora sí que con los israelitas, no quería nada de lo que fueran todo lo que tuviera que ver con los hebreos, todas las costumbres que vienen en las escrituras, no quería nada, entonces estableció sus propias fiestas, sus propias reuniones, y fue por eso que determinaron el domingo. Entonces, los que se reúnen en domingo, pues prácticamente le están dando la espalda al Padre, porque Él dijo, nos vamos a reunir en Shabbat o en el sábado, que comienza el viernes en la noche. Entonces, esto es importante, esto es importante, es necesario hacer teshuvá. Y estábamos hablando del hijo pródigo que le pidió su herencia y dice que se fue lejos a tierras lejanas, y aquí estamos, nos simboliza que se fue lejos del Padre, y hablando de estos conceptos que vienen en Génesis, alejarse de la presencia del Padre es dirigirse al este. El este significa desobediencia a la Torá. El oeste, dirigirnos hacia el oeste, significa obediencia a la Torá. Entonces, ¿hacia dónde diriges tu vida? ¿Hacia el este, hacia donde sale el sol, o hacia el oeste, donde se oculta el sol? Acuérdate que en el oeste está simbolizado que ahí está la presencia de Dios, y hacia el este es cuando te alejas. Teshuvah. Y dice acá que el hijo pródigo en Lucas 15 se alejó, vivió la vida loca, se gastó su herencia, y ya cuando se había acabado todo, dice que recapacitó, tenía mucha hambre, y dice que veían cómo le daban de comer a los puercos algarrobas. La algarroba es una planta, es un fruto parecido como el del cacao, ¿sí? Tiene muchos nutrientes, tiene muchas cosas buenas en cuanto a nutrición, pero dice ahí en la escritura, la estaba leyendo en la pechita, que nadie le daba algarrobas, nadie le compartía. Entonces veía que los puercos le daban de ese fruto para que comieran, pero nadie de los dueños le daban, ten, mira, cómete estas algarrobas, porque son comestibles, es como un fruto. Entonces nadie le daba, entonces por eso es que ve a los puercos que estaban comiendo eso, y pues él tenía mucha hambre. En ese momento fue cuando recapacitó y dice, bueno, ¿qué necesidad tengo de estar aquí sufriendo, pasando hambre, donde en la casa de mi padre el jornalero tiene sus frijolitos, tiene sus tortillas, sus chilitos, sus salsas, su queso? Bueno, estamos hablando como una comida mexicana. Tiene comida. Entonces, dice, me voy a levantar y me voy a ir con mi padre, y le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado su hijo, que me perdone. Entonces, ¿qué hizo? Teshuvá. Él estaba caminando hacia el este, dando la espalda al Padre, dio un giro, dio la cara, precisamente su cara se puso hacia la cara del Padre, aunque estaban a distancia, y empezó a caminar hacia el Padre, empezó a ir acercándose a la presencia del Padre con un corazón arrepentido, porque decía, ya no soy digno que me llames tu hijo, ya no soy digno que me llames tu hijo, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Entonces iba con un corazón ya arrepentido, dispuesto a someterse, dispuesto a ser un jornalero ahí de los trabajadores de su padre. Eso es teshuvá, eso es dirigirse hacia la presencia de nuestro Padre. Y yo creo que esto es lo que tenemos que, ese es el punto que estamos ahorita hablando. Primeramente hablábamos un poquito nada más sobre las ofrendas, y ahorita lo que significa este y oeste. Alejarnos de la presencia de Dios, oeste es buscar la reconciliación, ponernos en paz, obedecer Torah, es donde está la presencia de nuestro Padre Santo. Entonces, pues bueno, esto es importante, la palabra teshuvá, girar y dar la cara al Padre y caminar hacia Él. Bien, hacia el oeste. Anótalo. Si no lo has anotado, bueno, pues esta ya es la última vez que lo menciono. El este es cuando te alejas o das la espalda al Padre.
El este significa o es alejarse de la presencia de Dios para pecar, quebrantar la Torá. El este es donde sale el sol. El oeste es donde simboliza que está la presencia de nuestro Abba, es donde se pone el sol. Bien, y bueno, Génesis 3:24, Génesis 4:16 vemos que fueron expulsados y se dirigieron hacia el este, tanto Caín como sus padres, Adán y Eva. Bien, queridos amigos, pues esta es una sencilla reflexión de la Parashá número 19. Estoy seguro, pero muy convencido, que en la lectura que tú hagas de esta Parashá, que es de Éxodo 25:1 al 27:19, y Primera de Reyes 5:26 al 6:13 es la Haftará, estoy seguro que nuestro Padre Santo te va a mostrar más cosas. Hablando de la Haftará, quiero remarcar algo. En Primera de Reyes 6, del 11 al 13, en esta parte dice el Padre: si tú obedeces mi palabra, que es la Torá, hizo una promesa: yo viviré en medio de Israel y no los abandonaré. Y yo creo que si esta palabra, esta promesa, la está dando para los hijos de Israel, y ahora nosotros somos Israel, pertenecemos a Israel por medio del Mesías, esta palabra es para nosotros, queridos. Si nosotros nos sometemos, ahora sí que buscamos estar en paz con nuestro Padre, pidiendo perdón por los pecados que hemos hecho y haciendo un compromiso de no volverlo a hacer, alejarnos de ese pecado, entonces por eso, como dice Teshuvá, es dar la espalda al pecado, caminar hacia el Padre, y cuando caminas hacia el Padre te alejas del pecado. Entonces, si nosotros nos comprometemos y caminamos en obediencia a su Torá de nuestro Padre nos hace una promesa. Guardémosla en nuestro corazón. Viviré en medio de ustedes y no los abandonaré. Viviré en medio de ustedes. Está hablando de Israel. Viviré en medio de Israel y no los abandonaré. Y recuerda que tú y yo, ahora que creemos en el Mesías Yeshua, fuimos injertados a Israel, ahora somos Israel. Si seguimos caminando en obediencia, va a vivir en medio de nosotros, y algo hermoso también, no nos va a abandonar. Aunque estemos pasando situaciones difíciles y las cosas que a veces se ven, pero bastante, a veces a la vista humana se ven imposibles de resolver, nuestro Padre nos ha prometido en esta parte de Primera de Reyes, nos está diciendo: no los voy a abandonar. Si ustedes se mantienen en obediencia, ese es un requisito importante, ¿sí? De ese compromiso de caminar en obediencia, y dice: voy a habitar, voy a vivir. Chequen el dato: voy a vivir. O sea, va a estar permanente, va a vivir con nosotros, en medio de nosotros. Y dice: y no los voy a abandonar. Y esta palabra lo decimos a todas las 12 tribus. Por este medio de esta transmisión decimos a las 12 tribus de Israel: si nosotros nos mantenemos obedeciendo su Torá, nuestro Padre ha prometido vivir en medio de nosotros y no nos va a abandonar. Y nuestro Padre es un Elohim que cumple su palabra siempre, siempre. Entonces, mis amados, pues lleva esta palabra en tu corazón. Está relacionado con lo que estuvimos hablando de Teshuvá, del este, del oeste. Y fíjense, la cereza está en esta promesa que nuestro Padre hace en Primera de Reyes, capítulo 6, del 11 al 13. Si obedeces mi Torá, si te mantienes fiel obedeciendo, yo voy a vivir en medio de ustedes y no los voy a abandonar. Amén. Tú también di ahí en tu lugar: amén. Que así sea, que así sea. Pues bueno, yo ruego que nuestro Padre bendito les bendiga y les guarde, les dé gracia, les dé fortaleza, extienda su amor hacia ustedes y sobre todo les dé esa paz sobrenatural que viene del cielo, que viene de su presencia misma, y sature tu vida, sature a tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu hogar. Ruego a mi Padre Santo que en este Shabbat puedas disfrutarlo al máximo y que el shalom que desciende del cielo inunde totalmente tu hogar
y podamos descansar en esa presencia de nuestro Padre. Y si Él nos los permite, nos volveremos a escuchar en otro episodio más de las Parashas. Será la número 20 y rogamos a nuestro Padre que nos permita volvernos a reunir por este medio. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Si no te has suscrito todavía en iVoox, por favor baja esa aplicación a tu tableta, a tu teléfono y suscríbete para que te lleguen los avisos cuando estamos subiendo enseñanzas. Y en YouTube también, por favor, suscríbete. Cada vez la comunidad ha ido creciendo y le damos la bienvenida a todos. Y qué bueno que podemos estudiar y aprender juntos la Torah. Todos sean bienvenidos. Bien, pues les deseo un delicioso fin de semana. Shabbat Shalom.